Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV acoge como un signo de esperanza la tregua en Irán y afirma que solo mediante el regreso a las negociaciones se podrá poner fin a la guerra. Mientras, Estados Unidos e Irán han pactado este alto el fuego de 2 semanas con el foco en la reapertura del estrecho de Ormuz. Y en España arranca hoy la campaña de la renta con la presentación de las declaraciones por Internet con novedades en deducciones y plazos. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV subraya que la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un don que compromete a todos los bautizados. La Archidiócesis de México invita a extender la alegría de la resurrección de Cristo hacia quienes atraviesan situaciones de dolor. El arzobispo de Sevilla advierte de que el aborto es un crimen abominable tras la aprobación del proyecto de reforma constitucional para blindar esta práctica en España. Barcelona completa el cupo de voluntarios para la visita del Papa León XIV. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aplaude el alto el fuego en Irán e insiste en ofrecer una tregua con Rusia. La ONU señala a Israel y Hezbolá como causantes del primer y segundo incidente, respectivamente, en los que murieron 3 cascos azules en Líbano. Bruselas advierte a España de que las normas europeas no permiten bajar el IVA de los combustibles. Sanidad convoca a los sindicatos médicos que rechazan la mediación de los pacientes. Y en deportes, el Real Madrid pierde ante el Bayern de Múnich en la ida de cuartos de final de la Champions League. El Papa León XIV ha expresado su satisfacción por el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un alto el fuego en 2 semanas en Irán. Esto ha ocurrido 2 horas antes de que el mandatario advirtiera una acción irreversible contra la República Islámica capaz de aniquilar a toda una civilización. Anoche el pontífice calificó esta amenaza de inaceptable. Lo hizo al salir de su residencia en Castel Gandolfo, en declaraciones a los periodistas que allí le esperaban. Exhortó además a comunicarse con los miembros del Congreso y con las autoridades para decirles que no quieren la guerra, sino la paz. En opinión del Papa, solo mediante el regreso a las negociaciones se podrá poner fin a la guerra. Por ello ha instado a acompañar este tiempo de delicado trabajo diplomático con la oración, con la esperanza de que la voluntad de dialogar se convierta en el instrumento para resolver otros conflictos en el mundo. En este contexto, el sucesor de Pedro considera que es una señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Además, ha reiterado su invitación a participar en la vigilia de oración por la paz que ha convocado en la Basílica de San Pedro este sábado, día 11 de abril a las 6 de la tarde, hora local. Por otro lado, el Papa León XIV ha expresado su cercanía al pueblo de Debel, en el sur del Líbano, en un mensaje de Pascua pronunciado en medio de los continuos ataques israelíes en la región. La misiva del Santo Padre ha sido transmitida por el nuncio apostólico en el Líbano, Monseñor Paolo Borgia. En ella, su santidad manifiesta a las comunidades afectadas por la violencia que sufren en esta zona su cercanía y ternura paternal. Este mensaje, firmado en nombre del Papa por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, estaba previsto inicialmente para ser entregado en persona durante una visita pastoral a Debel. Se esperaba que el nuncio viajara con 3 camiones de ayuda humanitaria coordinados por Cáritas, la Obra de Oriente y el Patriarcado Maronita. Sin embargo, este viaje se vio interrumpido debido a los continuos ataques israelíes en la zona. Así pues, obligado a permanecer en la base de Der Kifa, Monseñor Borgia ha leído el mensaje papal en la televisión libanesa, dirigiéndose directamente al pueblo de Debel y a otras comunidades
comunidades afectadas en el país. En particular, el sucesor de Pedro extiende su consuelo a todos los cristianos del sur del Líbano y a todas las personas que sufren las consecuencias de la guerra. Además, el Papa invita a que en medio del dolor y del duelo conozcan la alegría más profunda de que Jesús ha triunfado gloriosamente sobre la muerte. Una alegría, afirma el Papa, que viene del cielo y que nada puede arrebatar. Y como les hemos dicho, las autoridades de Estados Unidos e Irán han alcanzado un alto el fuego de 2 semanas tras más de un mes de hostilidades desatadas por la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático en plenas negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. Un pacto que tiene el foco en la reapertura del estrecho de Hormuz. En respuesta de este anuncio, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha difundido un comunicado en el que Teherán confirma que permitirá durante estas 2 semanas el paso seguro de embarcaciones a través del estrecho de Hormuz, condicionada a una coordinación con el ejército iraní. En la página web Marine Traffic, que registra los movimientos de los barcos en todo el mundo, se ha observado ya a algunos barcos atravesando esta vía marítima. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha puesto en duda poco después la viabilidad del acuerdo, al afirmar que, si bien respalda el anuncio de Trump, el alto el fuego no incluye al Líbano, país en el cual el ejército israelí continúa enfrentándose desde el pasado 2 de marzo. Las negociaciones se basarán en un plan de 10 puntos presentado por Teherán. Entre esos puntos destacan el compromiso del país iraní de no fabricar armas nucleares, el levantamiento de todas las sanciones en su contra o la creación de un fondo para compensar los daños sufridos. Cambiamos de asunto. Aquí en España, la agencia tributaria da hoy el pistoletazo de salida a la campaña del IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2025, y que se extenderá hasta el 30 de junio. Desde ya, los contribuyentes pueden acceder al borrador de su declaración y presentarla online a través de la sede electrónica de la agencia tributaria. Entre las principales novedades de este año figuran ajustes en las deducciones por maternidad y eficiencia energética, además de un nuevo sistema de cálculo para los autónomos, que deberán declarar según el rendimiento neto real y no mediante módulos, salvo excepciones específicas. También se amplían las ayudas a rentas bajas y a familias con dependientes mayores. A partir del 6 de mayo será posible presentar la declaración por teléfono con el plan Le Llamamos, y desde el 3 de junio de manera presencial en oficinas previa cita. Hacienda recomienda revisar cuidadosamente los datos fiscales, especialmente en casos de pluriempleo, alquileres o variaciones patrimoniales. La agencia calcula que este año más de 22 millones de contribuyentes están llamados a presentar su declaración y estima que unos 14 millones recibirán devolución. Con el lema Tu renta más digital y cercana, el Ministerio de Hacienda insiste en la importancia de realizar el trámite con antelación para evitar demoras y aprovechar las nuevas herramientas de asistencia virtual. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV, durante la catequesis que ha impartido en la audiencia general de esta mañana, ha reflexionado sobre el capítulo 5 de la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicado a la universal vocación a la santidad en la Iglesia, y sobre el capítulo 6 acerca de la vida consagrada. El pontífice recuerda que, según este documento conciliar, la santidad no es un privilegio de unos pocos, sino un don que compromete a todos los bautizados a vivir la plenitud del amor a Dios y a los hermanos. A esto añade que los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son el alimento para crecer en una vida santa, es decir, para configurarse con Cristo en virtud del Espíritu Santo. Y para ello ha alentado a pedir la intercesión de la Virgen María, así lo ha expresado en su saludo a los peregrinos de lengua española. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la bienaventurada Virgen María, Reina de todos los santos, que interceda por nosotros, para que seamos perseverantes y alegres en el camino de la santidad, dando testimonio cada día de nuestra fe en Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
En este contexto, el Santo Padre ha indicado que las personas consagradas dan testimonio de esta vocación universal a la santidad de toda la Iglesia, siguiendo a Cristo de modo radical, por medio de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Su santidad apunta que la pobreza expresa la confianza total en la providencia. A su vez, señala que la obediencia tiene como modelo el don de sí que Cristo hizo al Padre, y la castidad es la entrega de un corazón íntegro y puro en el amor, al servicio de Dios y de su Iglesia. Nos vamos a México. Ante la llegada de la Pascua, la archidiócesis primada en este país ha hecho un llamamiento a los católicos a extender la alegría de la resurrección de Cristo hacia quienes atraviesan situaciones de dolor, miedo y violencia. A través de su editorial, en el semanario diocesano Desde la Fe, reconoce que hay personas que viven una Pascua distinta, debido a realidades causadas por las heridas de una violencia que no se agota. También se refiere a los enfermos que enfrentan la incertidumbre de un diagnóstico, a los migrantes que caminan sin certezas, a los mayores que se sienten solos o a los que piensan en este momento en quitarse la vida. Ante este panorama, el Arzobispado de México destaca la importancia de hacerles ver que, así como Cristo enseña que la muerte no tiene la última palabra, tampoco lo tienen el miedo, la violencia, la indiferencia o el dolor que hoy atraviesan tantas historias. Finalmente, exhortan a ser artesanos de paz y de unidad. Y en otro orden de cosas, les contamos que el Vaticano ha comunicado la cancelación de la segunda Jornada Mundial de los Niños, que estaba prevista en Roma del 25 al 27 de septiembre, un mes y medio después de que el Papa disolviera la comisión encargada de su organización. La decisión ha sido tomada y anunciada por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, después de una atenta reflexión y de acuerdo con el Papa León XIV. Según el comunicado oficial, el Dicasterio ha considerado oportuno no celebrar el encuentro mundial en Roma, apostando en cambio por una vivencia más descentralizada y cercana a las realidades locales. De acuerdo con el texto, todas las iniciativas dirigidas a la atención pastoral de los niños podrán celebrarse a discreción de los obispos ordinarios a nivel diocesano o parroquial y con la participación de las familias, el lugar natural del crecimiento humano y espiritual de cada niño. Noticias de la Iglesia en España. Ante la aprobación del proyecto de reforma constitucional para blindar el aborto en España, dejando aún más desprotegido al no nacido, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha hecho unas declaraciones manifestando su oposición. A través de su cuenta en la red social X, Monseñor Saiz Meneses se ha referido a esta propuesta de añadir un cuarto apartado al artículo 43 de la Constitución española que recoge el derecho a la protección de la salud, para que se garantice el mal llamado derecho al aborto. Al respecto, el arzobispo de Sevilla ha afirmado que el aborto, que destruye la vida de los seres humanos más inocentes e indefensos, es un crimen abominable según la revelación, el magisterio de la Iglesia y la razón. Asimismo, el prelado ha destacado que desde su concepción el embrión es un ser original y autónomo biológicamente, dotado de un proyecto interno que se va desarrollando hasta alcanzar su plena madurez. Cambiamos de asunto. El registro de voluntarios para la visita del Papa León XIV a Barcelona se ha cerrado oficialmente. Según ha comunicado la web oficial del viaje del pontífice, ya se ha cubierto por completo la necesidad de personal de apoyo para los actos previstos del 9 al 11 de junio. Los coordinadores de la visita han expresado su profundo agradecimiento ante la masiva respuesta de la gente. En un comunicado han afirmado que por ahora no hacen falta más manos. Además, han dado las gracias a todos los que han ofrecido su tiempo. Además de agradecer el gesto, ha animado a todos los fieles a seguir apoyando la visita del Santo Padre a través de la oración, destacando la dimensión espiritual del evento más allá de la logística y la organización. Las inscripciones para ser voluntario en las otras dos paradas del Pontífice en España, que son Madrid y las Islas Canarias, continúan, sin embargo, abiertas. Desde la organización han hecho un llamamiento a la colaboración para cubrir las necesidades en la capital, donde el Santo Padre permanecerá del 6 al 9 de junio, y en el archipiélago canario, en la etapa final de su viaje, programada para los días 11 y 12 de junio.
Más noticias. Un año más, la Conferencia Episcopal Española presenta la iniciativa La Iglesia en 12 semanas. Desde hoy y hasta finales de junio, cada semana se presenta una de las acciones de la misión de la Iglesia. Algunas de ellas son la evangelización, la catequesis, la celebración, el cuidado del patrimonio y la defensa de la vida. De esta forma, durante 12 semanas se va dando a conocer qué es y qué hace la Iglesia Católica en España. El contenido elaborado por la Oficina de Información recoge los datos de la última memoria de actividades de la Iglesia publicada. A través de vídeos y testimonios presenta cuál es su acción y su misión evangelizadora. Como novedad de este año se han añadido 2 contenidos nuevos. Por un lado, un texto del director de la comisión que atiende esa actividad dentro de la Conferencia Episcopal Española que explica el sentido y la motivación de esa acción de la Iglesia. Además, se presenta este año un podcast con testimonios, entrevistas y contenido para apreciar y difundir cada uno de los temas de las 12 semanas. En este año las temáticas elegidas van desde la religiosidad popular esta misma semana al matrimonio vivido como vocación, la educación en la Iglesia, los misioneros digitales y la ecología integral. Otros temas que se irán desarrollando son las misiones, la vida consagrada, la salud mental, el patrimonio cultural, la Iglesia que cuida y la labor en las parroquias. Todos estos materiales están disponibles en la web de la Conferencia Episcopal Española. Información internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha valorado positivamente el alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, al ser, a su juicio, el mejor paso posible para un acuerdo de paz, al tiempo que ha vuelto a ofrecer a Rusia una tregua para avanzar hacia el final del conflicto en Ucrania. Zelensky ha ofrecido en múltiples ocasiones en las últimas semanas declarar una tregua completa o parcial con Rusia, tanto de forma pública como a través de los mediadores estadounidenses en el conflicto, pero Rusia ha rechazado por el momento los ofrecimientos de Zelensky. El presidente ucraniano recordó que expertos militares de Kiev trabajan actualmente en varios países del Golfo Pérsico para ayudar a sus ejércitos a repeler los ataques iraníes. Ucrania tiene experiencia en este tipo de defensa antiaérea porque Rusia utiliza de forma masiva contra su territorio este modelo de dron inventado por Irán en otoño de 2022. Naciones Unidas ha afirmado, a la luz de sus investigaciones acerca de la muerte de 3 cascos azules de Indonesia en la frontera entre el Líbano e Israel, que el primero de los fallecidos murió tras el impacto de un proyectil disparado por Israel, mientras que los 2 restantes fallecieron por la explosión de un artefacto explosivo probablemente colocado por el partido milicia chií libanés Hezbollah. Stefan Dujarric, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, ha indicado que las Naciones Unidas han compartido estas conclusiones con los gobiernos de Indonesia, Israel y Líbano, insistiendo en que son preliminares. Ha apuntado también a que en la ONU siguen profundamente preocupados por la escalada de tensiones entre Hezbollah y las fuerzas israelíes, ya que el personal de mantenimiento de la paz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano informa de los continuos intercambios de fuego de cohetes y artillería, ataques aéreos y enfrentamientos terrestres en su área de operaciones. Hablamos ahora de incendios y nos trasladamos hasta Portugal. El gobierno luso ha presentado el Mando Integrado de Prevención y Operaciones, una estructura de coordinación para reducir el riesgo de incendios rurales de cara al verano. Este cuerpo es una estructura interministerial creada para reforzar la coordinación sobre el terreno y reducir el riesgo de incendios en un momento en que la acumulación de material combustible tras los temporales agrava el escenario para el próximo verano. El Ministerio del Interior subraya que el país atraviesa momentos muy exigentes en materia de protección de la población, ya que las recientes tormentas han dejado una acumulación altamente peligrosa de material combustible en una vasta zona del país, lo que aumenta el riesgo de incendios. En Sudán, el ejército ha anunciado la reapertura de la carretera que conecta la estratégica ciudad de Diliin, en Kordofán Sur, con la región de Kordofán Norte, tras una victoria decisiva en la zona frente a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados. Asimismo, ha recalcado que la guerra continuará hasta que la milicia sea totalmente eliminada, así lo dicen, y se restablezca la seguridad y la estabilidad en todo el país. El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados, y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas que impiden atender a cientos de miles de damnificados.
Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones asegura que alrededor de 1.000 inmigrantes han muerto o han sido dados por desaparecidos en aguas del mar Mediterráneo en lo que va de año, incluidas más de 180 en los últimos hundimientos de embarcaciones que intentaban cubrir la travesía en los últimos días. La Organización Internacional para las Migraciones ha indicado que al menos 765 personas han muerto este año en la ruta del Mediterráneo central. Sería un aumento de más del 150% respecto a los 460 documentados en el mismo periodo del año pasado. En total se han registrado 990 fallecimientos en este mar, en uno de los inicios de año más mortíferos desde el 2014. Destaca también que, pese a una drástica caída en las llegadas a las costas europeas, el número de muertos está aumentando. En este contexto, Italia ha registrado hasta la fecha más de 6.000 llegadas por este medio en este año. Información nacional. La Comisión Europea ha advertido a España de que la rebaja del IVA sobre combustibles fósiles del 21 al 10% vulnera la normativa comunitaria sobre este impuesto. Esta medida forma parte de un Real Decreto del Gobierno español para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, iniciada a finales de febrero, que ha encarecido los productos energéticos un 7,5% en marzo. La carta enviada el 28 de marzo recuerda que la directiva del IVA de la Unión Europea no permite tipos reducidos para carburantes, aunque sí autoriza bajar impuestos especiales sobre hidrocarburos hasta mínimos europeos. Fuentes de Hacienda defienden que se trata de una acción temporal y no estructural, priorizando el apoyo a familias, autónomos y empresas. A pesar del alto el fuego anunciado recientemente en el conflicto de Oriente Medio, los precios del combustible en España no han bajado y se espera que sigan al alza esta semana. Los precios del combustible en España mantienen su tendencia alcista, con medias nacionales cercanas a 1,55 o 1,60 euros el litro para la gasolina y para el gasóleo entre 1,80 y 1,87 euros el litro. El mercado del petróleo reacciona con inercia. El cierre temporal del estrecho de Hormuz generó una prima de riesgo que persiste, con el Brent aún con precios por encima de los niveles previos al conflicto pese a la distensión. Los stocks refinados tardan semanas en ajustarse, manteniendo subidas diarias en los surtidores. Por ello, los expertos anticipan subidas moderadas hasta el martes 14 de abril, con gasóleo posiblemente superando el 1,90 euros el litro y la gasolina, por su parte, acercándose al 1,65. Cambiamos de tercio. El Ministerio de Sanidad ha convocado a los sindicatos médicos a una reunión clave hoy para intentar desbloquear el conflicto por la reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario. Los sindicatos del Comité de Huelga asisten a las 3 de la tarde, pero rechazan la mediación propuesta por Sanidad de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, a la que ven como parte afectada y no neutral en temas laborales. Exigen un estatuto marco propio para médicos, una jornada máxima de 35 horas, clasificación profesional A1+, regulación de guardias con un límite de 15 horas, jubilación anticipada y ofertas de empleo anuales por mérito, rechazando el acuerdo de enero de Sanidad con Comisiones Obreras, UGT y otros. La huelga indefinida, reanudada tras la Semana Santa, busca revertir la reforma del Estatuto de 2003. Sanidad acusa a los médicos de inmovilismo y propone grabar las sesiones para transparencia. Asturias y Cantabria viven una jornada crítica por una oleada de incendios forestales con decenas de focos activos en ambas comunidades y unas condiciones meteorológicas que complican las labores de extinción. Las altas temperaturas de primavera, junto con el viento del sur y aire seco, han elevado el riesgo a niveles muy altos o extremos en gran parte del norte de la península. Esto favorece la rápida propagación de las llamas. Las autoridades de ambas comunidades insisten en extremar la prudencia y evitar cualquier actividad que pueda originar igniciones, como quemas, lanzamiento de residuos o uso de maquinaria en zonas de vegetación seca. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que las condiciones sigan siendo desfavorables en las próximas horas, por lo que se mantiene la alerta por riesgo extremo de incendios y se refuerzan los dispositivos de vigilancia y control en el entorno forestal.
Más noticias. El Defensor del Pueblo alerta en su informe anual de una sobrecarga estructural en los juzgados madrileños, donde 86 juzgados de primera instancia soportan cargas de trabajo superiores al doble del nivel recomendado, alcanzando picos del 292% en 2023 y en 2024-2025 del 271%. Ante esta situación, el organismo reclama la creación de 30 nuevos juzgados en Madrid y un refuerzo de personal y medios materiales tras recibir numerosas quejas el año pasado. Los datos proceden del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que confirma la saturación continuada del sistema. El problema no es exclusivo de Madrid. En Martorell, en Barcelona, el defensor también intervino por retrasos en un juzgado de instrucción y recomendó a la Generalidad catalana realizar un análisis global de los órganos judiciales y diseñar un plan de mejora a largo plazo. Este informe concluye que estas situaciones reflejan un déficit estructural en la Administración de Justicia española, donde la acumulación de casos y la falta de recursos comprometen el derecho ciudadano a una tutela judicial efectiva. Y el nuevo Estatuto del Estudiante Universitario, que sustituirá al aprobado en 2010, facilitará la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral del alumnado y mejorará las garantías de calidad en las prácticas académicas externas y en la movilidad nacional e internacional. Estos son algunos de los objetivos del nuevo proyecto del Real Decreto que prepara el Ejecutivo y cuyo periodo de consulta pública se ha abierto hasta el 15 de abril. El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario pretende solucionar desafíos como el crecimiento de los estudiantes matriculados y sus dificultades para encontrar alojamiento a precios asequibles, lo que en muchos casos les lleva a tener que trabajar para pagarse la vivienda. La coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas avisó al inicio de curso de que la última subida del precio de las habitaciones para estudiantes, que se había incrementado un 14%, estaba amenazando la igualdad de oportunidades. El decreto también abordará la tensión que existe entre la alta demanda de determinadas titulaciones como medicina y la limitación de la oferta pública, así como el aumento del estudiantado extranjero o la expansión de la docencia virtual y el incremento del peso de las universidades privadas. Información deportiva. Comenzamos con fútbol. El Real Madrid perdió anoche por 1-2 frente al Bayern de Múnich en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League disputado en el Santiago Bernabéu. De este modo, los blancos afrontarán el partido de vuelta con desventaja, intentando remontar en el Allianz Arena la semana que viene para buscar el pase a semifinales. Por otro lado, el Barcelona recibe esta noche al Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final a partir de las 9, solo 3 días después de su enfrentamiento en la Liga Española. Será la quinta vez que se enfrenten azulgranas y rojiblancos en lo que va de curso, tras la semifinal de la Copa del Rey y los dos partidos de la Liga. Un balance de 3-1 positivo para los de Hansi Flick. Noticias autonómicas. Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León, que nos va a contar lo más destacado de la comunidad y comienza hablando de turismo. Semana Santa de récord en Castilla y León, con llenos absolutos en los días clave. José Domingo Setién, muy buenas tardes. Hay gran satisfacción por parte de alcaldes y hosteleros. Cuéntanos. Buenas tardes, y no es para menos. Lo cierto es que el buen tiempo y la proximidad a Madrid han permitido la ocupación total en nuestra comunidad en los días centrales de la Semana Santa. De récord la calificaba el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Lo hacía al constatar una ocupación media situada en el 70%, con un pico del 95% desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Sobre todo la presencia de visitantes de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y también los propios de Castilla y León, que una vez más fueron mayoritarios. En cuanto a los internacionales, Portugal, Francia, México, Alemania, Brasil o Reino Unido fueron las principales procedencias. Y este balance es similar a otras grandes ciudades de Castilla y León. Se destaca especialmente las cifras de ocupación de Salamanca, León y Zamora. Vamos a cambiar de tema. La Unión General de Trabajadores ha advertido que ha tenido conocimiento, según fuentes internas del propio centro, de la presencia de chinches en el ala segunda izquierda de la segunda planta del Hospital Monte
de San Isidro en León, una situación que habría provocado picaduras tanto en pacientes como trabajadores y que obligó a cerrar la planta desde la tarde del miércoles de la semana pasada para proceder a labores de desinfección y control de plaga. El sindicato considera que se trata de una situación extremadamente grave y difícil de justificar en un centro sanitario, donde las condiciones deben estar garantizadas en todo momento. Por este motivo, desde UGT exigían a la gerencia del hospital que deje a un lado el hermetismo al que acostumbra y ofrezca explicaciones pertinentes, además de revisar los protocolos de control de plagas y adoptar medidas que garanticen que ni pacientes ni profesionales vuelvan a verse expuestos a otra situación similar. Y el paro ha bajado en el mes de marzo en Castilla y León en 1.673 personas, lo que coloca a la comunidad como la cuarta en mayor descenso por detrás de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Buenas noticias, José Domingo, para la comunidad. Datos positivos. El número de desempleados alcanzó así la cifra de 103.045, lo que supone un 1,6% menos que en el mes anterior, con una caída superior a la del conjunto de España, que era el 0,94%. En cuanto a la variación anual, el paro bajó en Castilla y León en 5.624 personas, un 5,12% menos con respecto a la cifra de febrero. De esta forma, el número total de desempleados se sitúa en Castilla y León en el número más bajo de un mes de marzo desde que hay registros. Por provincias, Ávila y Soria son las dos únicas en las que no se ha reducido el desempleo, mientras que las que han tenido más descenso han sido concretamente Burgos y Palencia, con porcentajes por encima del 2,5%. Y vamos a concluir con un suceso al menos curioso. La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a un trabajador en el marco de la operación Gasóliza. Se le acusa de sustraerle a su empresa de transporte de mercancías hasta 100.000 euros en gasolina, lo que supone un presunto delito de estafa continuada. La Guardia Civil ha precisado que los hechos denunciados fueron obtenidos por la propia empresa una vez realizada una auditoría interna. En octubre del 2025, el representante legal de la compañía de ámbito internacional interpuso una denuncia y comunicó que se había producido multitud de repostajes en diferentes vehículos de la empresa en una gasolinera de una localidad de la provincia de Valladolid. La queja provenía de que estos vehículos, por su geolocalización, no solo no habían estado en dicha gasolinera, sino que además constaban que estaban en otras localidades o incluso averiados en talleres mecánicos. Tras la investigación de la Guardia Civil, fue sorprendido un trabajador de la empresa cuando llevaba a cabo repostajes en 2 bidones de 1.000 litros de capacidad, pero para una furgoneta de su propiedad, motivo que provocó su detención por un presunto delito de estafa continuada. Bueno, el pillaje está siempre ahí. Terminamos. Buenas tardes, buena semana para todos y hasta dentro de 7 días. Desde Castilla y León, saludos. Pues muchas gracias, José Domingo. Pasamos ahora a Murcia. Agricultores de la comunidad están en pie de guerra por el plan anticrisis de Pedro Sánchez, es decir, los requisitos digitales y ayudas insuficientes. Reclaman volver a un sistema automático como el aplicado durante la guerra de Ucrania. Todo ello nos lo va a contar nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Rafael Sáez, buenas tardes. Buenas tardes. En plena escalada de costes derivada del conflicto en Oriente Medio, las ayudas aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento de los fertilizantes han encendido las alarmas en las organizaciones agrarias que anuncian que llegan tarde, son insuficientes y sobre todo están rodeadas de una burocracia que puede dejar fuera a miles de profesionales. La crítica parte del análisis realizado por Asaja, que alerta de que el nuevo sistema de ayudas incluido en el Real Decreto Ley 7/2026 introduce requisitos que dificultan seriamente el acceso. A diferencia de lo ocurrido durante la guerra de Ucrania, cuando las compensaciones se concedieron de oficio, ahora los solicitantes deberán presentar una declaración responsable por vía telemática. Para ello será imprescindible disponer de firma digital, manejar procedimientos informáticos y cumplir condiciones como acreditar al menos 5.000 euros de ingresos agrarios en la renta de 2024, además de conservar durante 4 años las facturas de compra de fertilizantes. La organización considera especialmente llamativo el desequilibrio de plazos. Mientras la Administración se reserva hasta 4 meses para publicar los listados de beneficiarios, los agricultores apenas dispondrán de 15 días hábiles para completar el trámite. La población agraria envejecida, con una media cercana a los 65 años, encuentra serias dificultades para adaptarse a la digitalización forzada de los trámites.
Y la Reserva Marina de Cabo de Palos se queda sin guardas para vigilar y sancionar. El Ministerio cambia el modelo de inspección hacia uno más tecnológico y los científicos alertan de que resulta completamente inviable reemplazar el trabajo de estos profesionales. Cuéntanos, Rafael. Efectivamente, la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo de Palos, Islas Hormigas, se ha quedado sin personal de seguridad que custodie las aguas de este enclave de alto valor ecológico. El pasado 28 de febrero finalizó el contrato del Servicio de Guardapescas Marítimo y el Ministerio de Agricultura no tiene intención de renovarlo. A día de hoy, únicamente una embarcación con un patrón y un marinero recorre el perímetro contratado por la empresa pública Traxa, pero sin competencias para sancionar actividades ilegales. La intención del Gobierno central de poner en marcha un nuevo modelo de vigilancia de estos espacios protegidos con el uso de herramientas tecnológicas ha conllevado el despido de 2 guardas que controlaban las aguas exteriores dependientes del Estado. La comunidad se hace cargo de las aguas interiores y de la nueva extensión de la reserva que llegará hasta las calas y playas de Cabo de Palos. El departamento del ministro Luis Planas optó por un recorte presupuestario el pasado año para cubrir estas tareas de vigilancia y hace escasos días publicó un Real Decreto para favorecer la digitalización de las actividades que se realicen en las reservas. Y cambiamos de tema. Desde el lunes, Murcia se encuentra inmersa en las fiestas de primavera. El lunes se celebró la ofrenda floral a la patrona y ayer, martes, día del bando de la huerta, por la mañana, la Santa Misa en la Plaza del Cardenal Belluga, presidida por el obispo de la diócesis y concelebrada por los miembros del Cabildo. Finalizada la misma, la morenica, como aquí la llamamos los murcianos, recorrió el itinerario de la procesión entre aplausos, vivas y miles de pétalos de flor lanzados a su paso. Por la tarde se celebró el bando de la huerta, que este año celebra el 175 aniversario. El jueves el desfile de las flores y el sábado el entierro de la sardina, fiesta declarada de interés turístico internacional. Finalizado el mismo, se quemará el monumento a la sardina, acompañado de un gran castillo de fuegos artificiales como colofón de las fiestas de primavera. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Rafael. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herray. Esta tarde va a seguir lloviendo en las mismas zonas, dejando cielos más abiertos hacia el este peninsular y las Baleares. En Canarias también lloverá, sobre todo en las islas más occidentales como La Palma o El Hierro. Seguiremos con mala calidad del aire por polvo sahariano en suspensión, por lo que donde llueva caerá barro. El viento será flojo a moderado más fuerte en Canarias, centro, este y sureste de la península, con rachas de hasta 70 km por hora. La mar estará alterada en Canarias, la costa gallega y el Cantábrico con olas de 3 a 4 metros y las temperaturas esta tarde bajarán unos grados. Mañana jueves esperamos lluvias en el suroeste, oeste y noroeste de la península, además por supuesto de en Canarias con posibles tormentas. En el resto de España estará poco nublado o despejado. Habrá viento fuerte en Canarias, Galicia, el centro y sureste. Y de nuevo mar alterada en Canarias, Galicia y Cantábrico. Las temperaturas mínimas seguirán estables, pero las máximas empezarán a subir ligeramente. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Natalia Otero de Bustos y Rocío García, y se lo hemos contado José García y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.